seguimos conversando con el economista Luis Rojas. Luis, en términos de lo que es este camino de convergencia fiscal trazado por el gobierno, justamente estuviste mencionando que hay una actitud del gobierno tal vez de esperar y no hacer mucho, y esto en cierto modo también implica la parte de la inversión pública que se estancó muchísimo durante los últimos meses. ¿Cómo estás viendo este proceso de convergencia? Es importante, evidentemente, retomar a lo que sería la ley de responsabilidad fiscal, pero esta merma en la inversión pública también tiene un efecto sumamente importante. Sí, el país está en una situación compleja por el tema de los déficits fiscal, los déficits recurrentes, digamos, que ha tenido Paraguay en los últimos años. Creo que fue desde el 2012 en que entramos, digamos, en situación de déficit hasta hoy, más de 10 años, lo que denota un desequilibrio entre ingresos y egresos, entre recaudación e inversión, y ese déficit, digamos, se ha saldado con deuda, con endeudamiento público. La deuda pública creció muchísimo desde el 2012 hasta hoy. Prácticamente se fue duplicando en cada gestión de gobierno. En el 2012 asume Federico Franco, emite por primera vez los bonos soberanos, 500 millones de dólares, empieza a subir la deuda de manera acelerada. Con el gobierno de Cartes se duplica el endeudamiento, pasó de 3.500 millones de dólares a 7.000 millones más o menos, se duplicó. Después viene el gobierno de Mario Abdo, el contexto de la pandemia, pero nuevamente se vuelve a duplicar la deuda, llega aproximadamente a 15.000 millones de dólares a la salida del gobierno de Abdo Benítez, y empieza el gobierno de Peña y la tendencia es la misma, ¿verdad? Durante el gobierno de Peña, que lleva un año, ya la deuda externa, la deuda estatal ya aumentó otros 1.000 millones de dólares, y la tendencia es esa. Hay varios proyectos, digamos, en esa dirección, proyectos de préstamos, digamos, de organismos internacionales que están para su aprobación en el Congreso. Y tiene que ver con este problema de fondo, o al menos dos problemas muy, muy importantes. Uno, la falta de recursos del Estado paraguayo. El Estado paraguayo necesita más recursos. Tenemos una presión tributaria de 10% del Producto Interno Bruto, 10. El promedio del Mercosur de presión tributaria es el 28% de recaudación tributaria. Los países desarrollados están por encima del 34-35% de presión tributaria. Nosotros estamos en 10-11%. O sea, nuestros recursos tributarios, la recaudación del gobierno es bajísima. O sea, no tiene condiciones para promover el desarrollo económico y social como debería. Y ese es un problema estructural de los ingresos tributarios bajos. ¿Cómo se soluciona? Con esto que recién comentaba, el endeudamiento, el acelerado endeudamiento. Hoy día, más de 17.000 millones de dólares de deuda, 40% del Producto Interno Bruto, con un Estado que tiene poca capacidad de pago por los bajos ingresos tributarios, los bajos impuestos. Entonces, déficit. Tenemos un resultado deficitario en las finanzas públicas año tras año, muy complejo. El gobierno se muestra muy optimista de que aumentan las recaudaciones, pero sin reformas tributarias necesarias, y se ve un panorama difícil económico. La soja está con pérdidas, o sea, el precio de la soja ha caído en la actualidad bastante en el mercado internacional. Va a entrar menos dinero por esa vía. La ganadería también está con ciertos problemas. Entonces se avisora un escenario complejo en términos de crecimiento económico, y eso se va a traducir en menos impuestos, ¿verdad? En menos impuestos a la renta, menos impuestos de las empresas por esa situación económica que se ve venir, digamos, complicada. Entonces, la cuestión deficitaria me parece que no se va a resolver fácilmente, que va a seguir, el endeudamiento también va a seguir, y la necesaria inversión en obra pública
va a seguir siendo un déficit. O sea, el Paraguay necesita aumentar su inversión pública en alcantarillado, en desagüe pluvial. Cada lluvia, cada tormenta es un verdadero peligro en Asunción y alrededores por la falta de desagües pluviales. Y falta inversión en caminos, en las calles de Asunción y alrededores están en pésimo estado. Entonces, la inversión en escuelas, inversión en hospitales, o sea, hay una necesidad grande de inversión en el campo también, ¿verdad? El sector campesino, la política de tierra está totalmente abandonada. La industrialización está necesitando mayor apalancamiento, mayor impulso. Tampoco hay recursos para eso. Entonces, ese es un poco el panorama general. Escasos recursos, muchas necesidades de inversión y un escenario complejo que necesita reformas, necesita cambios, porque si seguimos por este camino nomás, las cosas van a seguir complicándose. Luis, ¿y cómo te parece que estamos en materia de gasto público? Ese también es una gran deuda pendiente del Estado paraguayo, gastar mejor, no solamente hacer inversiones, sino hacer inversiones de forma correcta, ¿verdad? ¿Cómo estamos en esa materia? Ese es un tema de primera importancia, Eduardo. El gasto tiene que ser eficiente, tiene que ser efectivo, el dinero público tiene que usarse a lo que está destinado. Y lastimosamente seguimos teniendo niveles importantes, digamos, de corrupción. El Poder Judicial no es un poder activo en la lucha contra la corrupción. No tenemos ejemplos de castigo a la gente que tuvo una mala gestión económica, incurrió en actos de corrupción. Hay muchísimos casos de impunidad a nivel municipal, a nivel de gobernaciones, el caso de la gobernación de Central, ahora el caso de la Municipalidad de Asunción, bueno, a nivel de gobierno nacional, ni qué decir. O sea, los recursos que hay no se están utilizando de la mejor manera. Saltan casos como estos famosos Nepo Baby. O sea, sí hay debilidad en el uso de los recursos, sí hay mal uso. Eso desalienta tanto la inversión privada como desalienta al contribuyente, al que tiene que pagar los impuestos, que ve esa corrupción y no quiere más pagar impuestos. Entonces, ese necesario saneamiento de la justicia, de la Contraloría General, del Poder Judicial, de la Corte Suprema, es una tarea necesaria que no se está impulsando. Pero sí, si nosotros no eliminamos, si no luchamos contra la corrupción, contra el mal uso de los recursos públicos, también es un grave problema, ¿verdad? Es como que estamos tirando plata fuera de los lugares donde tenemos que invertir porque está agujereada, digamos, nuestros mecanismos, digamos, de inversión y de control, de fiscalización. Tenemos serios problemas. Y eso tiene que ver con la institucionalidad, tiene que ver con cuestiones que hacen que el país no sea atractivo, digamos, para muchos capitales. Y bueno, es una tarea pendiente también que tiene que ser abordada. Mejorar los ingresos, mejorar la recaudación es fundamental, pero gastar mejor, eliminar la corrupción es otra tarea de primer orden. Luis, y en la lucha contra la desigualdad, que evidentemente también es una cuestión sumamente relevante en nuestro país, ¿cómo te parece que estamos avanzando? ¿Hay algún tipo de mejora o estamos todavía estancados? Paraguay es un país muy desigual. Paraguay es un país muy desigual en la distribución de la riqueza. Todos los indicadores muestran eso. Eh, los ingresos están muy mal distribuidos, o sea, las familias de clase baja, o sea, casi un 50% de la población paraguaya tiene ingresos eh, que están ahí, por debajo del salario mínimo o menos, y la gente que está en el decil más alto, aquellos que, digamos, que tienen una empresa, que están en cargos gerenciales, que tienen un buen nivel económico, buena formación, buen acceso a capital, a créditos, tienen niveles económicos muy buenos, ¿verdad? Muy altos, muy comparables con países desarrollados, ¿verdad? O sea, tenemos nosotros un 10% de la población
que tiene ingresos elevados, o sea, tiene ingresos mensuales de 10 millones de guaraníes para arriba, 15, 20, 25, 30 millones de guaraníes. O sea, tenemos una sociedad muy polarizada por el modelo económico. El modelo económico paraguayo concentra mucho la riqueza, concentra la tierra, concentra el capital, incluso concentra los conocimientos, la formación en un sector, y hay una mayoría muy excluida del acceso a la educación terciaria, profesional, universitaria, el acceso a crédito, el acceso a capital. Y bueno, en consecuencia tiene muy baja productividad y muy baja inserción, digamos, al mercado laboral, o una inserción en condiciones muy precarias o de baja remuneración, de bajos ingresos. Las prestaciones sociales son muy insuficientes en nuestro país. Como decía, la seguridad social, la jubilación, el seguro médico, alcanza 20% de la población. El resto tiene que ver el acceso a través del Ministerio de Salud, del Estado, de Tecoporá, de algún tipo de política social. Entonces, el mercado privado, que no tiene un proceso de industrialización importante, de generación de empleo, de generación de salarios, no tiene un efecto multiplicador importante, no está generando esa igualdad de oportunidades. Y el Estado, que es el que tiene que compensar el sector público, las desigualdades, redistribuyendo la riqueza a través de impuestos que cobra y de inversión pública en políticas sociales, no lo está haciendo tampoco, por lo que señalábamos. Una presión tributaria muy baja, recaudación de impuestos bajos en general, incluso de los sectores que mayores ganancias tienen, y por ende baja inversión social. O sea, Paraguay tiene la inversión social en salud más baja del Mercosur, la inversión social en educación también más baja, en otras áreas también, vivienda, por ejemplo, reforma agraria, política de tierras, y por ende, digamos, no logra contrarrestar la desigualdad que existe, no logra redistribuir, compensar, sino todo lo contrario, la mantiene, al no, digamos, dar el impulso necesario a los sectores más excluidos, de menores oportunidades, para que puedan insertarse en la actividad económica. Hay un déficit muy grande, entonces la desigualdad sigue siendo un rasgo cotidiano, que lo vemos todos los días en los semáforos, en los barrios, en el campo, en la terminal de ómnibus, en las calles en general. Estamos en una sociedad tremendamente desigual que requiere, digamos, de una acción más propositiva, más proactiva de parte del gobierno. Finalmente, Luis, de cara a lo que sería el segundo año de gestión o el resto del tramo del gobierno, ¿qué te parece que son las cuestiones prioritarias que tiene que tratar la gestión de Santiago Peña? Bueno, son muchas las tareas, digamos, que se requieren abordar en Paraguay. Número uno, reforma tributaria. Mejorar significativamente la recaudación de impuestos. El Estado necesita más recursos. Uno, para evitar el endeudamiento acelerado en que está cayendo. Reducir el déficit fiscal, y contar con los recursos necesarios. O sea, esa es sería una tarea de primer orden, de primerísimo orden, pero no está en la agenda del gobierno. Segundo, la lucha contra la corrupción, el saneamiento del Poder Judicial. El Poder Judicial no puede estar sometido al poder político, al juicio político, a la amenaza permanente, a la presión, digamos, de los actores políticos y económicos. El Poder Judicial tiene que ser un poder independiente, ¿verdad? Para que pueda luchar realmente contra los delitos, los crímenes y la corrupción en todas sus facetas, ¿verdad? Que haya castigo, que no haya impunidad. Ahí estamos lejos y es una otra tarea fundamental, sin la cual va a ser muy difícil que mejore el gasto público, ¿verdad? Eh, Tampoco se ve que eso esté en agenda del gobierno actual. Después hay otras reformas que se deberían hacer. Una reforma educativa es urgente en Paraguay. Las pruebas PISA a nivel internacional nos colocan en el último lugar. Paraguay está en el penúltimo lugar en el mundo en pruebas de matemática. Si no estoy equivocado, creo que solamente Camboya está por debajo de Paraguay. En América Latina, Paraguay está último en pruebas de matemática, está mal en pruebas de ciencia, pruebas de comunicación.
ahí hace falta una reforma, un golpe de timón y invertir en ciencia, tecnología, apuntando a mejorar la productividad de la fuerza laboral. Es fundamental, sería fundamental. Otras reformas necesarias, el transporte público. El transporte público paraguayo es pésimo, los pasajeros lo sufren todos los días. Se debería usar el transporte eléctrico, utilizar la energía eléctrica que tenemos abundantemente. Bueno, ver alternativas a este sistema, ¿verdad? Ya sea trenes, subte, en su momento salió el Metrobús, no salió aquello. El transporte público necesita una transformación. No se está viendo tampoco planes en ese sentido, ¿verdad? Mejorar el uso de la energía eléctrica, ya no regalar nuestra energía al Brasil y a Argentina, tenemos que industrializar nuestro país, utilizar mejor la energía eléctrica que tenemos en abundancia. Y bueno, es otra tarea también que podría generar oportunidades, ¿verdad? Mejorar obras públicas necesariamente, caminos, desagües, infraestructura en general, infraestructura escolar, etcétera, y diversificar la economía. O sea, Paraguay tiene que diversificar, no depender más de soja, carne y ahora eucaliptos y maquila, sino diversificar. O sea, haría falta generar cadenas de valor mucho más amplias, promover la industrialización de diversos rubros, ¿verdad? A nivel rural, del agro, ¿verdad? De la mandioca, del maíz, de tejidos, bueno, de un montón de cosas, promover la industrialización realmente, exportar alimentos terminados, ¿verdad? No materia prima, digamos, para que se industrialice en otros países y bueno, generar valor agregado dentro de nuestro país. Y fortalecer el mercado interno. O sea, Paraguay tiene que mejorar, fortalecer su mercado interno. Eso es mejorar los salarios, mejorar el empleo, mejorar la capacidad de consumo de la población nacional para dinamizar la economía también desde el mercado interno, no solamente esperando exportar, vender afuera, sino que el consumo interno sea un factor que dinamice la economía. Y para eso hay que fortalecer esa capacidad de consumo de los trabajadores, de las trabajadoras en nuestro país. Luis, te agradecemos muchísimo el tiempo y el análisis. Estamos en comunicación. Un gusto, Eduardo. Un abrazo.